Seguramente te has preguntado qué te conviene más utilizar en tu día a día como desarrollador con JavaScript, utilizar funciones o todo el paradigma orientado a objetos con clases. En este video te voy a compartir mi opinión sobre lo que yo considero que no deberíamos utilizar clases en JavaScript, de hecho creo que no aportan nada, y sobre todo te voy a compartir cuál es la razón de que te recomiende esto. Una de las razones más fuertes que tengo por las cuales yo no recomiendo utilizar clases en JavaScript es que es una característica nueva del lenguaje. A ver, quizá las clases sí ya están habilitadas desde ECMAScript 6, pero la realidad es que el hecho de que exista esta notación no significa que esté como tal implementada al 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que después de ECMAScript 6, pues sí ya tenemos la posibilidad de definir nuestras propias clases, nuestros constructores y métodos, y ya, prácticamente no hay nada más que le pudieran agregar en ese entonces. Ahora, con las últimas versiones de JavaScript, por ejemplo, ya está la posibilidad de agregar los miembros o métodos privados. Ahora, ¿esto qué tan útil es o qué tanto podría impactar al uso de JavaScript para que se adopte más el uso de clases? Pues yo estoy viendo que casi nada. Porque, de nuevo, esto es una funcionalidad nueva, es decir, pareciera que pues el equipo que está definiendo el estándar de ECMAScript y que a su vez está definiéndolo para JavaScript, pues digamos que está poniendo características propias de la programación orientada a objetos, pues de a poquito en poquito. Entonces, pues, ¿cuál sería la ganancia para nosotros si realmente no tenemos todos los componentes necesarios o características que se requieren para implementar bien la programación orientada a objetos, si actualmente pues no lo está así el lenguaje? Y otro tema con esto pues es que al ser funcionalidades nuevas, probablemente muchas aplicaciones no estén preparadas para actualizarse con estas funcionalidades. Probablemente si haces una nueva aplicación puedes intentar incluir todas estas funcionalidades, pero ¿qué tanto vale la pena agregar características que quizá todavía son demasiado nuevas como para que realmente estén dentro de una aplicación ya productiva? El segundo punto por el cual no recomiendo utilizar clases y prefiero utilizar funciones es que pues básicamente son lo mismo. Si tú agarras tu editor de código y defines una clase, defines una función, vas a ver que si obtienes el tipo de dato de esos dos componentes, va a ser exactamente el mismo, te va a decir que es una función JavaScript. Entonces, ¿para qué crearon toda esta sintaxis de clases si al final, digamos, es solamente una abstracción de lo que ya existe en las funciones? Esto se debe a que probablemente muchos desarrolladores, para poder entrar al mundo de JavaScript, ya venían con el contexto de la programación orientada a objetos de algunos otros lenguajes de uso común como Java, C# o incluso Python, etc. Entonces, muchos desarrolladores de este tipo pues están más acostumbrados a ciertos elementos de la programación orientada a objetos, que es como tal pues los principios que definen la programación orientada a objetos. Entonces, probablemente esa es la razón por la cual el equipo que hace el estándar de ECMAScript agregó esta nueva sintaxis para poder definir clases, cuando en realidad en el fondo solamente estás definiendo funciones. ¿Qué es mejor entonces en este punto? Si es lo mismo, pues yo te diría que es más a lo que tú estás acostumbrado a utilizar. Si tú aprendiste a utilizar funciones, sabes cómo funcionan, cómo se manejan y cómo puedes sacarle el mejor provecho, probablemente ni siquiera necesites utilizar la sintaxis de clases. Pero si a lo mejor estás viniendo de otro lenguaje de programación en donde el paradigma está pues fuertemente aplicado, pues sí, a lo mejor como una parte de transición te conviene más aprender ahorita esta parte de clases con JavaScript, pero eventualmente siento que vas a tener que utilizar sí o sí más toda la parte de funciones. Un punto negativo que muchos le ven a este tema de la programación orientada a objetos en JavaScript es que realmente no es una programación orientada a objetos tal cual como dice el librito, ¿no? Entonces, sí tenemos el constructor, tenemos la definición de clases, tenemos nuestros métodos, recientemente están agregando los métodos o los miembros privados, pero más allá de eso, la programación orientada a objetos en JavaScript no funciona de la misma forma que en otros lenguajes
que le implementan. Entonces, ¿por qué implementar algo que digamos no va a funcionar como nosotros esperamos? ¿Por qué no mejor utilizar algo que sí funciona, que ya está probado, que pues funciona bien y funciona requete bien, a utilizar algo un poco más experimental que no aporta nada de beneficios a nosotros como desarrolladores ni a los usuarios pues como resultado final? Dos elementos que justamente ayudan con el argumento anterior es el tema del prototype y el objeto this. Vamos a empezar por ejemplo con el this. En cualquier otro lenguaje de programación, this o el objeto this está reservado justamente a las clases, a poder hacer referencia a la clase misma, pero ya sabes que si has utilizado JavaScript, this hace referencia a un montón de cosas dependiendo de dónde se coloque. Entonces, este es el primer argumento para muchos sobre el que no deberíamos utilizar clases, porque si de por sí ya this es un poco difícil de entender dependiendo del contexto en el que se esté utilizando, pues más aún si le agregas una capa de abstracción más como son las clases. Simplemente vamos a ver el ejemplo de React, que cuando defines componentes utilizando clases en React, pues tienes que manejar bien este concepto de this y hacer un binding explícito para que tus métodos contra tus elementos funcionen correctamente. El tema del prototype pues es que es una de las partes fundamentales de cómo funciona JavaScript, y si las clases y las funciones son exactamente lo mismo, tú puedes modificar una clase, ya sea una instancia o la misma clase, la misma estructura de la clase, de una forma tan sencilla que entonces también te hace preguntar qué te está agregando de valor una clase si de todas formas la puedes modificar, puedes instanciarla, puedes extenderla como si fuera una herencia, de la misma forma que lo puedes hacer con una función. Entonces, hasta este punto seguimos viendo que las clases son exactamente iguales que las funciones, pero con una sintaxis diferente. De hecho, este tema de la herencia, pues no es como tal una herencia, sino es que se utiliza el prototype para poder inyectar propiedades de una clase o de una función adicional dentro de esta nueva clase o función. Entonces, al final, como te decía, no es que estemos implementando herencia tal cual, sino que es una pseudoherencia basada en lo que tiene JavaScript para poder simularla. Y el punto número 5 por el cual no recomiendo todavía utilizar clases en JavaScript es que en general la comunidad de JavaScript pues no está adoptando esta sintaxis o esta forma de escribir aplicaciones con este lenguaje. Tenemos la excepción que es Angular, que es uno de los frameworks que utiliza sí o sí los componentes basados en clases. Ahora, ¿por qué están utilizando esto? Quizá porque Angular está tomando otro enfoque diferente, basado más en un framework como el que conocemos en otros lenguajes, y no un framework librería como lo tenemos en React o en Svelte o en Vue. Entonces, el enfoque que le está dando el equipo de desarrollo de Angular, pues sí, está acompañado también fuertemente por el uso de TypeScript, que también ayuda mucho a reforzar todos los conceptos que tenemos en la programación orientada a objetos. Sin TypeScript, probablemente tendría muchos más problemas el equipo de Angular para poder adaptar todos los conceptos que tenemos en la programación orientada a objetos, sin la necesidad de tener que agregar cosas ahí como el binding que tenemos en React, que hacemos de forma muy explícita. El otro punto es que también React es una de las librerías más utilizadas de JavaScript, y justamente por algo el equipo de desarrollo se migró de utilizar componentes basados en clases a utilizar funciones con hooks. Está muy debatible también el hecho de qué tan fácil nos deja el equipo de React crear estos hooks o manejar todo el estado, cuando tenemos el ejemplo de Svelte que lo hace súper sencillo y súper fácil sin agregar líneas de código innecesarias como el useState y cualquier hook que tenemos en React. Pero bueno, al final el equipo de React siento que va a tener que eliminar el soporte de React basado en componentes y clases, pues porque creo que no va a ser tan utilizado en el futuro. Creo que el estándar que vamos a seguir la mayoría de nosotros va a seguir siendo hacer aplicaciones con funciones en JavaScript.
Y es así como llegamos al final del video, developers. Me gustaría saber su opinión. ¿Ustedes utilizan la programación orientada a objetos tal cual como dicen los libros en JavaScript? ¿O utilizan algo más sencillo, utilizan las funciones, se olvidan de temas como la herencia, el polimorfismo y todos esos componentes que a lo mejor siento que no hacen tanto sentido del lado del frontend y que hasta ahora pues muchas aplicaciones que son utilizadas por millones de personas pues han sobrevivido sin la necesidad de utilizar todos esos elementos? Me gustaría saber tu opinión y también te invito a que me regales un like si te gustó este video, que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.